violencia en las personas, y sin embargo resistencia se volvió a este término porque en definitiva son medios violentos, ¿no? El caso típico es cuando ustedes ven que alguien se resiste, lo quieren detener y la persona se opone y empieza las patadas y bueno, ¿no? Y entonces ustedes dirán, ¿y cuál es la diferencia entre atentado y resistencia? ¿Saben cuál es la diferencia? En que en el atentado a la autoridad el funcionario todavía no se ha expresado. Cuando digo no se ha expresado, ¿no? Es decir, la voluntad estatal no se ha expresado en forma directa hacia la persona determinada o determinable. Por ejemplo, si yo digo, no sé, a ver, digo, no sé, acá este árbol que está en la puerta de casa me llega de bolillitas, cosa que es verdad, me llena de bolillitas de los frutos del árbol, la canaleta del techo y se me tapa y cuando llueve hay goteras y qué sé yo. Entonces digo, bueno, ahora si lo veo al secretario de Medio Ambiente de la municipalidad y me lo cruzo por la calle, el tipo no sabe nada, no sabe quién soy ni nada, y le digo, mirá, escuchame una cosa, si vos en 2 días no me podás el árbol de la puerta de casa, yo te quemo la casa. Es decir, la persona no había dispuesto nada, ¿ven? Entonces lo que yo pretendo a través de esa intimidación es que mi voluntad sea tomada por el funcionario para que haga o deje de hacer. O viceversa, supóngase que yo quiero tener un árbol acá y me lo van a podar, porque no sé, por estética, que es lo que cree el municipio, no sé. Entonces yo digo, no, ese árbol tan lindo que me da sombra, no sé lo que... Entonces no quiero que me lo corten, al revés, para que no haga. Ni se te ocurra cortar el árbol porque te mato al perro, no sé, lo que se me ocurra, ¿no? Mediante una amenaza o fuerza también, ¿no es cierto? Pero lo importante que ustedes tengan que entender es que la voluntad estatal todavía no se ha expresado en forma directa. En cambio, la resistencia, sí, hay ya una expresión determinada y un destinatario. Y se lo voy a poner en un ejemplo para que vean hasta qué punto, para que vean bien la diferencia. Supónganse que yo sé que en tribunales va a venir ahora el oficial de justicia a embargarme objetos de mi casa. Alguien me pasó el dato y yo sé que está llegando. Entonces yo digo, no, este tipo... Y me dicen en qué auto viene. Mira, debe estar por llegar, me dicen. Bueno, entonces agarro y me voy, vivo en una avenida, entonces me voy hasta la esquina, que hay un semáforo bastante largo, y se lo voy a esperar ahí, digo yo, ¿no? Media cuadra de mi casa. Y ahí lo diviso, y tengo tanta suerte que justo lo agarra el semáforo, al auto con el oficial de justicia, ¿no? Y entonces agarro y le digo, ustedes piensen que hay una resolución, ¿no es cierto?, que me va a embargar bienes de mi propiedad, está designado el oficial de justicia, ¿no es cierto?, pero bueno, todavía no se ha expresado en un sentido formal hacia mí, ¿no?, que me vienen a hacer la diligencia, ¿no?, para embargarme. Entonces, lo voy a esperar a la esquina, para el auto, me le acerco, le toco la ventanilla y entonces le digo, escúchame, vos no vas a allanar mi casa ni vas a embargarme absolutamente nada porque te quemo el auto. ¿Ven? Ese es un típico caso de atentado. ¿Por qué? Porque esa persona todavía no se expresó hacia mí. Ahora, el mismo ejemplo. Supónganse, yo estoy en mi casa, sé que tengo un problema judicial, pero bueno, resulta que estoy en mi casa y de repente llega este auto a mi casa, me toca la puerta y yo me paro así como desafiante, sin nada, ¿no es cierto? Y este oficial de justicia me da la orden de franquear el paso, de correrme, y yo me opongo, ahí entonces hay resistencia, ¿ven? Porque de alguna manera el funcionario público se expresó hacia la persona determinada. Entonces yo me opongo a esa orden. Distinto es en el atentado, que el tipo estaba llegando a mi casa y iba a hacer, es decir, iba a embargarme bienes de mi propiedad. Y yo, antes que llegue, atento contra él, vía psíquica. ¿Entienden la diferencia? Y en la desobediencia, de alguna manera, lo que no hay es medios violentos. Es muy parecido a la resistencia, pero es pasiva, ¿no? Supónganse que, les doy un caso.
me embargan bienes, ¿no es cierto? Entonces el juez da la orden al banco de que si yo quiero retirar fondos, no me los dé porque están embargados, ¿no? Y yo me entero que me embargan la cuenta. Y sin embargo voy al banco y pido fondos y me los dan. No cometo yo el delito de desobediencia, sino lo comete el gerente del banco al pagarme los fondos. ¿Me entienden? Si yo no pegué, no rompí nada, no hice nada. Y tampoco el gerente incumplió la orden del juez, desobedeció. Es decir, había una orden específica con un destinatario, que era el gerente del banco, que le dice no le pague al señor Lugones. Y yo voy y por ventanilla saco plata y que no debieron haberme dado. ¿Se entiende? La diferencia es que no hay medios violentos. Ahora, hay un tema importante que se los quiero transmitir, que tiene que ver con muchas cosas que vemos en estos últimos tiempos, ¿no es cierto? Ustedes fíjense, se debatió mucho si la orden, sin cumplir la orden de la propia detención, es delito, ¿no? Y entonces la mayoría de la doctrina de jurisprudencia dicen que no. ¿Saben por qué? Porque la evasión por medios no violentos no es delito. Entonces, a fortiori, no podría ser delito. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque, es decir, sí me sirve que si yo le doy la orden de detención a alguien y sale corriendo, no se resiste, sino que desobedece. Esa desobediencia me va a servir a mí, si ustedes quieren, como indicio de autoría, en su momento, para si mañana es acusado de ese delito y llega el momento de dictar sentencia, incluso como el peligro de fuga, si finalmente se lo apresa, para denegarle la excarcelación. Pero no es una conducta delictiva en sí misma. Por eso, que cuando hay problemas, a veces cuando hubo problemas de personal policial que dispara sobre alguien que desobedece una orden, pero que no hay un riesgo personal, es un acto lícito desobedecer, más allá de las implicancias que pueda tener. Para que ustedes vean, muchas veces después que se habla de cumplimiento de deber de un policía o no la legítima defensa, ¿no es cierto? Porque desobedecer una orden, por más que alguien haya hecho algo, no es delito. Distinto es si ya me resiste a tiros, ¿no? Ni hablar. Por eso que lo tengan presente. Acuérdense, desobedecer la propia orden de detención no es delito, porque el artículo 273, que habla de evasión, cualquier cosa, el artículo 280, dice, será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el que, hallándose legalmente detenido, se evadiere por medio de violencia a las personas, fuerzan las cosas. Es decir, que si son medios no violentos, en general, ¿no? O sea, con violencia física, en las personas fuerzan las cosas, quiere decir que queda impune. ¿Me entienden? Bueno, entonces, no es delito. Obviamente no es delito entonces si alguien desobedece la orden de detención. Eso para que lo tengan en cuenta, ¿no es cierto? De que la gente dice, no, se evadió, no se evadió, pero no es un delito. Es entre la disyuntiva, entre matarlo o herirlo gravemente, no. Bueno, se escapará, ¿me entienden? Pero ¿hasta qué punto? Es decir, desde el punto de vista del derecho, no es delito desobedecer la propia orden de detención. Sí es delito resistirse. Pero obviamente, si a mí me dicen, quédese quieto y me voy corriendo, no me resisto, desobedezco. Resistirse por medios violentos. Bueno, vamos a ver que estas figuras que les acabo de decir, ustedes saben que la resistencia no tiene agravantes, ni la desobediencia. Sí tiene agravantes el atentado. Fíjense que dice el 238, el 237 el atentado, 238 los agravantes. Dice, la prisión será de 6 meses a 2 años, 1 son 4 incisos. Si el hecho se cometió a mano armada. Respecto a este punto, es importante que yo les planteo esto. ¿Qué pasa si el mano armada son armas de juguete? ¿Se daría el agravante? Y bueno, la jurisprudencia ha dicho que no, porque no podemos aplicar analógicamente las normas de los delitos contra la propiedad. Porque si bien se ha zanjado todo ese problema, ¿se acuerdan? Que tenemos los 3 agravantes, es decir, el arma de fuego cargada, el arma, que puede ser un cuchillo, el arma impropia, un bate de béisbol, y tenemos también
el arma inidónea, que no se puede quitar su idoneidad, o el arma de juguete, ¿no es cierto? Acá, de alguna manera, mano armada es algo que está hace muchísimos años, antes de la reforma, con lo cual, no es decir, en definitiva, lo que sí está cubierto, cuando dice mano armada, es el arma de fuego cargada y el arma pelada, es el cuchillo o el arma impropia, no el revólver de juguete. En una interpretación, en buena parte, ¿no? Alguien podría decir, bueno, pero si ya tenemos definido con el título de la propiedad, ¿por qué no lo aplicamos? Pues no podemos aplicar la analogía, eso en una interpretación restrictiva. Es importante eso. Por supuesto que si fuera un arma de juguete, van a la figura básica y le podrían dar el máximo de pena eventualmente porque le falta un cachito, ¿no? Bueno, después dice si el hecho se cometiere por la reunión de más de 3 personas. Fíjense, no 3, más de 3, es decir que son 4 como mínimo. Y ahí ponen, viste, es decir, es importante en el atentado acá, supónganse que muchos dicen, bueno, en un hospital, supónganse que un enfermero se viene a quejar y bajo amenazas al director del hospital le quiere exigir, que es un funcionario público, una reforma X, ¿no? Y viene, como dice Aguirre Barrio, con 5 orates, ¿no? Algunos me dicen, no, pero son inimputables. No, pero ¿qué le importa al director del penal si son inimputables? O por ahí tiene una fuerza de un loco, ¿me entienden? Entonces sí que es el agravante. No nos importa la capacidad que tenga esas personas en la medida que pueden ser, es decir, la pluralidad de intervinientes es lo que agrava. Ahora, del mismo modo, no podemos decir que es agravante que 2 parturientas vengan con 2 bebés y entonces a quejarse y digan que con el concurso de 4 personas, porque obviamente es un número formal, ¿ven? No hay que ser irracional en la interpretación de las normas. No se daría el agravante 2 parturientas con 2 bebés. Son 4 personas, pero no intimidan a nadie. El inciso tercero, si el culpable fuera un funcionario público. Bueno, una obviedad, ¿no es cierto? El funcionario público debe respetar la ley mucho más que el ciudadano común. Y dice, en el caso de funcionario público, el reo sufrirá además inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena. Bueno. Bueno, una cosita le quería decir. Van a ver ustedes que hay normas que están mezcladas. 238 bis. Dice el militar que pusiera manos en el superior sin lesionarlo, causando lesiones leves, será penado con prisión de 1 mes a 3 años. Si el hecho tuviera lugar frente al enemigo, tropa formada, bueno, unas penas altas. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahora? Hay muchas normas vinculadas a militares diseminadas por el Código Penal. ¿Por qué? Porque se derogó el Código de Justicia Militar, que tenía tipos penales, ¿no? Con la especialidad de la milicia, ¿no? De los militares. Y de alguna manera los militares, es decir, no están ni peor ni mejor que los ciudadanos comunes. Bueno, por su condición las penas se agravan un poco, por supuesto, por la condición de militar, pero es decir, si ellos transgreden una norma de tipo penal, son juzgados por el Código Penal, no por el Código de Justicia Militar, que de alguna manera ahora lo que tiene es un código disciplinario de las Fuerzas Armadas, donde hay lesiones leves, graves y gravísimas, y tienen arresto, destitución, es decir, pero de sede administrativa, no penas como las del Código Penal. Es decir, de alguna manera, todo lo que regula la materia disciplinaria de los militares está en ese código, ¿no es cierto? Que es, a ver si está por acá. Es la ley 26.394, que se aprueba el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas como anexo 4, ¿no? Bueno, para que les quede claro, ya no es otro código penal de alguna manera paralelo para los militares, no. Se los juzga con el Código Penal y obviamente, es decir, los delitos que ellos cometen son más graves que los de las personas en común por su condición de militar, pero bueno, son juzgados por el Código Penal. Y toda la otra parte, es decir, la cuestión disciplinaria castrense, entonces tiene su ¿cómo habla? El Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. Bueno, y esto rige desde marzo del 2009, así que ya hace 11 años. Bueno, vamos ahora entonces, le voy a dar, vamos a ver 2 delitos, falsa denuncia
y falsos testimonios, vamos a ver ahora. Falsos testimonios de la bolilla siguiente, pero como se vincula con esto, entonces se lo voy a dar juntos. Bueno, saben que una vuelta me tocó una causa, ¿no es cierto?, donde se llegó a un acuerdo de juicio abreviado. Ustedes sabrán, el juicio abreviado, cuando se pone de acuerdo el fiscal, el defensor y su defendido, ¿no?, por una pena determinada y una calificación, ¿no? El juez puede decir si es admisible o no. En este caso era admisible. Y era lo siguiente: a uno de ellos se lo acusaba por falsa denuncia en concurso real con estafa. Y a otros 3, que eran amigos de Reyes Nova, se los acusaba por falso testimonio. Y bueno, pactaron una pena X, penas en suspenso. Y bueno, ¿en qué consistió el hecho? El hecho consistió en que una persona X, dueño de un auto, dijo que le habían robado en horas del mediodía, en Avellaneda, su auto, ¿no es cierto? Que había ido a un lugar y bueno, y estaba el auto ahí. Cuando se asomó por el balcón no lo vio más, y bueno, y entonces fue a hacer la denuncia. Y además hubo 3 personas más conocidas del dueño del auto, que también dijeron que lo habían visto en horas del mediodía el auto en Avellaneda y que después no lo vieron más, ¿no es cierto? Que había sido sustraído. Pero aquí que bueno, entonces el juez, frente a la denuncia de hurto, de robo, manda el secuestro activo, ¿no?, del vehículo, y resulta que paran a una persona en Capital, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lo estaba manejando, y cuando lo paran dice: no, pero yo soy un empleado de una administradora de una flota de taxis, estoy manejando. ¿Pero cómo es esto? Bueno, y ahí saltó todo el trasfondo que había. Era un problema entre el dueño del auto y esta sociedad, esta administradora de una flota de taxis, que tenían problemas comerciales, ¿no es cierto? Pero bueno, resulta que habían falseado, porque mientras él, el dueño del auto, cuando hizo la denuncia, y los otros 3 testigos habían dicho que habían visto el auto en horas del mediodía en Avellaneda, era mentira, porque en ese momento lo estaba manejando esta persona que era chofer de la administradora, ¿no? Bueno, y entonces ustedes saben, esto les viene bien para refrescar no sé si vieron la parte de defraudación, ¿no? Pero bueno, les digo que venía en concurso real con estafa, porque, claro, ustedes acuérdense que la estafa tiene 3 elementos. El ardido engaño, eso produce un perjuicio, un error en la víctima y un perjuicio patrimonial. Y este es un caso de estafa procesal, ¿no?, que no está regulado en el código, pero que de alguna manera entra dentro de lo que es, ¿se acuerdan del 172, que era el tipo madre de la estafa, cuando dice al final, valiéndose de cualquier otro ardido engaño? Fíjense, no, la estafa procesal entra dentro de ese concepto, ¿no? Y acá hay como una triangulación, porque por un lado, la persona con la falsa denuncia y con esos documentos engaña al juez, o con esa declaración, que cree que le han robado su auto, ¿no es cierto? Y obviamente está también el perjuicio de la víctima, ¿no? Pero ¿saben qué ocurrió acá? Que la propia gerente de la administradora dijo que tenían problemas comerciales con esta persona que denunció falsamente, pero sin dar muchas explicaciones. Y resulta que esta persona, el acusado de falsa denuncia, lo que sí acompañó fue documentación donde acreditaba por cartas documentos que le debía mucha plata, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, yo ahí digo, bueno, ustedes no se olviden que los elementos de la estafa es ardido engaño. Estaba, machazo el ardido engaño, una falsa denuncia, ¿qué les parece? ¿Llevó el error al juez? Llevó el error al juez, tanto así que detuvieron al chofer de la flota. Y el perjuicio patrimonial y la realidad, que si ustedes me preguntan a mí, yo creo que esta persona era acreedor, porque debía un montón de plata y la gerente no dijo nada de eso, prefirió no hacer comentarios. Pero aún así, aunque yo tuviera mis sospechas, aunque no, eso debió el fiscal haberlo acreditado y no fue acreditado. Entonces, como el perjuicio patrimonial, como elemento de la estafa, debe ser efectivo, al no acreditarse, la conducta es atípica. Y además, y ahí yo no absolví por la estafa, porque yo creo que es un solo hecho en ese caso,
cuando hay una relación de medio a fin. Supuestamente, si lo hubiera perjudicado esa estafa, el medio hubiera sido la falsa denuncia, ¿no es cierto? Para estafar, como que en definitiva él recuperaba el auto. Pero como faltó un elemento, entonces no doy para acreditado la estafa y no absuelvo para no desdoblar un hecho único. Ustedes no se olviden que cuando el concurso ideal es un solo hecho, entonces no puedo absolver de la estafa, digo que no se acreditó. Y sí lo condeno por falsa denuncia porque no es la forma de hacer valer sus derechos. Él tiene derecho a que le paguen lo que le deben, pero no hacer una falsa denuncia. Que por otro lado, ustedes vieron delito contra el honor, es decir, en la falsa denuncia, primero es un delito de acción pública, ¿no? Pero además, en la falsa denuncia no hay autor determinado, esa es la diferencia con la calumnia, que debe estar bien circunscripto a la persona determinada o determinable, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, se los condenó por la falsa denuncia, ¿no? Y a los otros, que eran amigos del dueño de este auto, se los condenó por falso testimonio. Bueno, ¿y qué es el falso testimonio? En el falso testimonio, que es el artículo 275, fíjense lo que dice. Dice, será reprimido con 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha en autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiera en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de 1 a 10 años de reclusión o prisión. En todos los casos se impondrá al reo además inhabilitación absoluta por doble tiempo de la condena. Es decir, ¿qué es el testigo? El testigo es la persona, acuérdense, el testigo no es parte en un proceso, sino es una persona ajena al proceso que, a través de sus sentidos, el oído, gusto, el olfato, ha presenciado hechos en los cuales son importantes ventilarlos porque hacen al fondo del asunto que se está tratando. En un homicidio culposo, si yo estoy en una esquina y justo el choque se produce ahí, bueno, soy un testigo privilegiado de lo que pasó, más allá después lo que declare, cuánto vi y deje de ver, ¿no? Pero lo importante que ustedes tienen que saber, ustedes que van a ser abogados mañana, cuando ustedes le dicen a alguien, che, lo que vos estás diciendo es falso, es tratarlo de mentiroso. Porque falso significa que no solo es decir, no es verdad lo que dice,